El velo se desgarra. Estás preparado para ver lo que siempre estuvo ahí, pero te fue ocultado. Imagina por un instante que la narrativa que conoces, la que te ha sido transmitida generación tras generación, es solo una sombra, una silueta pálida de una verdad mucho más vibrante y profunda. ¿Qué pasaría si te dijera que la historia bíblica, en su riqueza inagotable, esconde figuras cuya piel reflejaba el ébano de la noche, seres de poder celestial que caminaron entre nosotros, pero cuya identidad ha sido sistemáticamente borrada o minimizada? Hablamos de ángeles. Sí, ángeles, pero no los que te han pintado en los vitrales, etéreos y de tez pálida. Hablamos de ángeles negros. La historia prohibida, la que nunca te contaron, está a punto de revelarse. Permanece con nosotros, porque al final de este viaje, tu percepción de la divinidad y de tu propio lugar en ella nunca será la misma. Si sientes la llamada de la verdad, suscríbete a Verbo Negro y únete a nuestra comunidad. Desde tiempos inmemoriales, la iconografía religiosa ha moldeado nuestra comprensión de lo divino. Las representaciones de ángeles, de seres celestiales, han sido en su mayoría blanqueadas, despojadas de la diversidad inherente a la creación. Pero, ¿es esta una representación fiel de las Escrituras? ¿O es una interpretación sesgada, influenciada por narrativas históricas y culturales que buscaron consciente o inconscientemente marginalizar a ciertos pueblos? Para desentrañar este misterio, debemos sumergirnos en las profundidades del texto sagrado, en los matices lingüísticos y en el contexto histórico-geográfico que rodeó la escritura de la Biblia. No buscamos especulación, sino evidencia, una búsqueda de la verdad que ha permanecido oculta a plena vista. Comencemos por el principio, por la génesis misma de la creación y los primeros encuentros de la humanidad con lo celestial. El jardín del Edén, el paraíso terrenal, es descrito como un lugar de abundancia, regado por 4 ríos, uno de los cuales, el Pisón, rodeaba toda la tierra de Havila, donde hay oro. Havila, según los estudios geográficos y bíblicos, se sitúa en la región de Kush, una tierra que hoy conocemos como parte de Sudán y Etiopía. Es una coincidencia que los primeros guardianes angélicos de este paraíso terrenal, los querubines con espadas flamígeras que impidieron el retorno de Adán y Eva, fueran representados sin una descripción racial específica en el texto, pero situados en una región predominantemente habitada por pueblos de piel oscura. La narrativa no lo especifica, pero la ubicación geográfica es un primer indicio, una pista sutil en el tapiz de la historia. Ahora, avancemos en el tiempo, hacia la figura de Abraham, el padre de muchas naciones. En Génesis 18, 3 hombres se aparecen a Abraham junto a los robles de Mamre. Abraham los recibe con hospitalidad, sin saber inicialmente que está ante el Señor y 2 ángeles. La Biblia no describe su apariencia física, pero el contexto cultural de la época, la ubicación geográfica de Mamre en la antigua Canaán y la interacción con Abraham, un semita, nos invita a reflexionar. ¿Qué aspecto tendrían estos mensajeros divinos? ¿Acaso las pieles de los pueblos de la región, que iban del moreno claro al oscuro, no eran un reflejo de la vasta diversidad que Dios había creado? La ausencia de una descripción explícita no es una negación. Es un espacio para la contemplación, para desafiar las imágenes preconcebidas que nos han sido impuestas. El Antiguo Testamento está plagado de encuentros angélicos. Jacob lucha con un ángel en Penuel. Moisés se encuentra con el ángel del Señor en la zarza ardiente. Y Balaam es confrontado por un ángel en el camino. En cada una de estas narrativas, el énfasis está en el mensaje, en la autoridad divina que representaban, no en su fenotipo. Sin embargo, la tradición artística occidental, a lo largo de los siglos, ha optado por un canon estético particular,
desvinculado de la realidad geográfica y étnica de los escenarios bíblicos. Es posible que, al proyectar una imagen eurocéntrica de lo divino, hayamos perdido una parte esencial de la comprensión de la universalidad de Dios y de la diversidad de sus mensajeros. Adentrémonos en el libro de Daniel, donde las descripciones de seres celestiales son más detalladas. En Daniel 10, 5, 6, el profeta describe una visión. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro como un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Bronce bruñido. Pensemos en el bronce bruñido. ¿Qué color evoca? Un tono oscuro, un brillo profundo, similar al de la piel de muchos pueblos africanos cuando es pulida y resplandeciente. Esta descripción dista mucho de las representaciones angelicales pálidas y etéreas que dominan el imaginario colectivo. ¿Podría ser esta una de las primeras descripciones de un ángel con características que hoy asociaríamos con una persona de ascendencia africana? La pregunta resuena, desafiando siglos de iconografía, pero la conexión no se detiene ahí. El Antiguo Testamento está lleno de referencias a Cush, a Etiopía, a Seba, a las tierras al sur de Egipto, habitadas por pueblos negros. La reina de Saba, una figura majestuosa y poderosa, visita al rey Salomón, trayendo consigo riquezas y sabiduría. Ella era de una tierra africana, una mujer negra de gran influencia. Es lógico pensar que Dios, en su infinita sabiduría, solo enviaría mensajeros divinos que no reflejaran la diversidad de su creación, incluyendo a los pueblos de la tierra de Cush, tan presentes en las narrativas bíblicas. La respuesta a esta pregunta nos lleva a una reevaluación profunda de lo que creemos saber. El Nuevo Testamento también nos ofrece claves, aunque más veladas. En Hechos 8, Felipe se encuentra con un eunuco etíope, un alto funcionario de la reina Candace de Etiopía. Este eunuco, un hombre negro de poder y fe, regresaba de Jerusalén y estaba leyendo el profeta Isaías. Felipe le explica las Escrituras y el eunuco es bautizado. Este encuentro es significativo. No es solo la conversión de un individuo, sino la inclusión de un representante de una nación africana en los primeros días del cristianismo. Si Dios usó a un hombre negro para llevar su mensaje de salvación a Etiopía, ¿por qué no habría de emplear también a ángeles con características similares para cumplir sus propósitos celestiales? La coherencia divina sugiere una universalidad que trasciende las barreras raciales impuestas por el hombre. La persecución y el sufrimiento son temas recurrentes en la Biblia, y la resistencia de los pueblos ante la opresión es una constante. Los pueblos africanos, a lo largo de la historia, han experimentado profundas injusticias, pero también han demostrado una resiliencia inquebrantable, una fe que se niega a ser extinguida. ¿Acaso los ángeles, como mensajeros de Dios, no estarían presentes en los momentos de mayor necesidad de estos pueblos, ofreciendo consuelo, guía y protección? La narrativa bíblica a menudo utiliza el simbolismo para transmitir verdades profundas. El color oscuro de la piel, en muchas culturas africanas, es un símbolo de fuerza, de sabiduría, de conexión con la tierra y con los ancestros. Podría ser que la descripción de bronce bruñido para los pies y brazos del ángel en Daniel sea más que una simple descripción física, sino también un simbolismo de poder, de resistencia divina. Pensemos en el libro de Apocalipsis, un texto cargado de simbolismo y visiones celestiales. Juan describe a un ángel fuerte que desciende del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol y sus pies como columnas de fuego. Apocalipsis 10:1. Aunque no hay una descripción directa de color de piel, la magnificencia y el poder de este ser son innegables. La imaginería del fuego, del sol,
de la fuerza, resuena con la energía y la vitalidad que a menudo se asocia con los pueblos de climas cálidos. Más adelante, en Apocalipsis 1, 14, 15, la descripción de Jesús resucitado es igualmente impactante. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. De nuevo, el bronce bruñido, esta vez aplicado a la figura central de la fe cristiana. Si el propio Cristo resucitado es descrito con pies de bronce bruñido, ¿no es acaso una poderosa afirmación de la presencia de características asociadas a la pigmentación oscura en la esfera divina? Es un detalle que desmantela siglos de representaciones eurocéntricas y nos invita a una comprensión más inclusiva de la divinidad. La tradición rabínica y los textos apócrifos, aunque no canónicos, a menudo ofrecen perspectivas adicionales que pueden enriquecer nuestra comprensión. En algunas de estas tradiciones se habla de ángeles con características diversas, reflejando la vasta creación de Dios. Si bien debemos abordar estos textos con discernimiento, su existencia nos recuerda que el imaginario judío antiguo no estaba limitado a una única representación estética de lo divino. La diversidad era y es una parte intrínseca del plan de Dios. El silencio de las Escrituras sobre el color de la piel de la mayoría de los ángeles es, en sí mismo, un mensaje. Nos desafía a no imponer nuestras propias categorías raciales a seres celestiales que trascienden las limitaciones humanas. Pero al mismo tiempo, las raras descripciones que sí existen, como el bronce bruñido, nos fuerzan a cuestionar las narrativas dominantes que han excluido a los pueblos negros de la esfera de lo sagrado. Es una invitación a la reflexión, a la deconstrucción de prejuicios arraigados. La historia de la Iglesia, lamentablemente, no siempre ha sido un faro de inclusión. Durante siglos, la teología y el arte cristianos fueron utilizados, en ocasiones, para justificar la esclavitud y la opresión, presentando a los pueblos negros como inferiores y excluyéndolos de la representación divina. Las imágenes de ángeles, santos y del propio Jesús fueron sistemáticamente blanqueadas, creando una distancia visual entre la fe y la identidad de los africanos y sus descendientes. Esta distorsión ha tenido un impacto profundo en la espiritualidad y la autoimagen de generaciones de personas, socavando su conexión con una fe que es, en su esencia, universal y liberadora. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Significa que la búsqueda de la verdad no es solo un ejercicio académico, sino un acto de restauración espiritual. Significa que reconocer la posible presencia de ángeles negros en las Escrituras no es una mera curiosidad histórica, sino una afirmación poderosa de la diversidad de Dios y de la validez de todas las identidades en su plan divino. Para aquellos que han sido marginados, para aquellos cuyas identidades han sido invisibilizadas en la narrativa religiosa, esta revelación es un bálsamo, un recordatorio de que siempre han estado presentes, siempre han sido vistos por Dios, incluso cuando el mundo se negaba a verlos. La redención, la esperanza y el propósito son temas centrales en la narrativa bíblica. La historia de los ángeles negros, o al menos la posibilidad de su existencia basada en las pistas que hemos explorado, resuena profundamente con estos temas. Representa la redención de una narrativa distorsionada, la esperanza de una fe más inclusiva y un propósito para aquellos que buscan verse reflejados en la palabra de Dios. Es un llamado a la justicia, a la rectificación de errores históricos y a la celebración de la riqueza de la creación divina en todas sus formas. El sufrimiento de los pueblos negros, su resistencia inquebrantable, su búsqueda de justicia y su profunda espiritualidad encuentran un eco en las Escrituras.
Si los ángeles son mensajeros de Dios, portadores de su voluntad y de su consuelo, ¿no es lógico que su apariencia refleje la diversidad de la humanidad a la que sirven y a la que Dios ama? El simbolismo del bronce bruñido, de la fuerza y la resiliencia, se alinea perfectamente con la historia de lucha y triunfo de los pueblos africanos. No es una mera coincidencia, es una manifestación de la profunda conexión entre lo divino y lo humano, una conexión que trasciende las barreras raciales. Este viaje de descubrimiento nos invita a mirar la Biblia con nuevos ojos, a desaprender lo que nos fue impuesto y a abrazar una verdad más amplia y enriquecedora. Nos invita a cuestionar, a investigar, a buscar las historias ocultas que Verbo Negro se compromete a desvelar. La fe no es ciega, es una búsqueda activa de la verdad, una conexión profunda con un Dios que es más grande, más diverso y más inclusivo de lo que a menudo nos han enseñado. Los ángeles negros, aunque no explícitamente nombrados como tales, emergen de las sombras de la historia como un poderoso recordatorio de la universalidad de Dios y de la dignidad intrínseca de todos sus hijos. La presencia de los pueblos africanos en las Escrituras es innegable. Desde Cush hasta Egipto, pasando por la reina de Saba y el eunuco etíope, su influencia y su fe son parte integral de la historia sagrada. Es concebible que, en este vasto tapiz, los mensajeros celestiales de Dios no reflejaran también esta diversidad. La lógica de la creación, la justicia divina y la propia palabra de Dios, cuando se lee con una mente abierta y un corazón dispuesto, apuntan hacia una realidad mucho más rica y compleja de lo que la iconografía tradicional nos ha permitido ver. Al finalizar este profundo viaje, nos queda la reflexión. ¿Qué significa para tu fe, para tu identidad, para tu comprensión de Dios, la posibilidad de que los ángeles, los mensajeros celestiales, no sean únicamente de la tez que nos ha sido impuesta por siglos de representación sesgada? Significa que la divinidad es mucho más inclusiva, mucho más vasta de lo que imaginamos. Significa que la presencia de los pueblos negros en las Escrituras no es marginal, sino central, incluso en las esferas celestiales. Esta revelación no busca dividir, sino unir, restaurar lo que fue fragmentado y fortalecer la fe de aquellos que buscan su reflejo en lo divino. La historia de los ángeles negros es un testimonio de que Dios ve a todos sus hijos en toda su diversidad y que su gloria se manifiesta en cada tono, en cada cultura, en cada ser. Es una historia de justicia, de redención y de profunda esperanza. Y es una historia que, a partir de hoy, ya no te será prohibida. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu, si sientes el llamado a explorar las profundidades de la palabra de Dios desde una perspectiva renovada, te invitamos a suscribirte a Verbo Negro. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras revelaciones. Comparte este video con aquellos que buscan la verdad. Deja un comentario con tus reflexiones. Tu participación es vital para que esta luz siga brillando. Juntos, desvelaremos las verdades ocultas y construiremos una fe más fuerte, más consciente y más justa. El velo ha sido descorrido. Ahora, ve y comparte lo que has visto. El impacto de esta revelación se extiende más allá de la mera iconografía. Toca el núcleo de la teología y la interpretación bíblica. Durante siglos, la teología occidental ha sido dominada por una perspectiva eurocéntrica, que ha moldeado no solo la imagen de Dios y de sus mensajeros, sino también la lectura de las Escrituras y la comprensión de la historia de la salvación. Al cuestionar la homogeneidad racial de los ángeles, abrimos una puerta a una reevaluación más amplia de cómo se ha construido y transmitido el conocimiento teológico. Consideremos, por ejemplo, la figura del querubín.
En la tradición judía y cristiana, los querubines son seres celestiales de alta jerarquía, guardianes del Edén y del trono de Dios. La descripción bíblica del querubín en Ezequiel 1:5-12 es de una complejidad asombrosa. 4 caras, de hombre, león, buey y águila. 4 alas, manos humanas bajo las alas y piernas rectas con pies como pezuñas de becerro. Esta descripción ya desafía cualquier intento de representarlos con una apariencia humana normal, y mucho menos con una tez específica. Sin embargo, la imaginería popular los ha reducido a menudo a bebés alados y regordetes de piel pálida. ¿Qué pasa si la cara de hombre que se menciona en Ezequiel no es necesariamente la de un hombre europeo? ¿Qué pasa si la rica diversidad de la humanidad está implícita incluso en la descripción de estos seres celestiales? La presencia de criaturas híbridas en las descripciones bíblicas de los ángeles, como los serafines con 6 alas o los querubines con múltiples caras, sugiere una realidad que trasciende nuestras categorías terrenales. Sin embargo, incluso dentro de esta trascendencia, la necesidad humana de visualización ha llevado a la proyección de características humanas. La cuestión es, ¿por qué esas características han sido casi exclusivamente europeas? La respuesta radica en el poder, en la hegemonía cultural y en la imposición de una narrativa. Durante la era colonial y postcolonial, la cristianización de África y otras partes del mundo no solo implicó la difusión de la fe, sino también la importación de una iconografía que reflejaba la visión del mundo de los colonizadores. Las iglesias africanas se llenaron de imágenes de un Jesús blanco y de ángeles blancos, a pesar de que la población local nunca había visto a personas con esa tez. Esto no fue un accidente, fue una estrategia consciente o inconsciente para legitimar la superioridad cultural y racial de los colonizadores. Si Dios y sus mensajeros son como nosotros, entonces nuestra cultura es la verdadera y las demás son desviaciones. Esta imposición iconográfica tuvo profundas consecuencias psicológicas y espirituales. Para los pueblos africanos y sus descendientes, ver la divinidad y el reino celestial exclusivamente representados por personas de otra raza podía generar un sentimiento de alienación, de no pertenencia, de ser menos ante los ojos de Dios. ¿Cómo puede uno sentirse plenamente amado y reflejado en lo divino si lo divino siempre se presenta con una imagen que no es la suya? La búsqueda de ángeles negros no es, por tanto, una mera cuestión de curiosidad estética o de corrección política. Es un acto de sanación, de restauración de la dignidad y de afirmación de la plena humanidad y divinidad de los pueblos negros. Es la búsqueda de un reflejo, de un eco de su propia existencia en el cosmos espiritual. Volvamos a la palabra. La Biblia, en su riqueza, ofrece pistas que, si se leen sin el filtro de los prejuicios, pueden ampliar nuestra comprensión. Ya hemos mencionado a los etíopes en el Salmo 68:31, pero hay más. La geografía bíblica, a menudo subestimada en su importancia teológica, nos sitúa en un contexto de diversidad racial y cultural desde el principio. El jardín del Edén, según Génesis 2, estaba regado por un río que se dividía en 4 brazos, 2 de los cuales, el Pisón y el Gijón, se asociaban con la tierra de Javila y la tierra de Cush, respectivamente. Cush es el nombre hebreo para Nubia o Etiopía, una región indiscutiblemente africana y habitada por pueblos negros. Si la cuna de la humanidad, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios de manera tan íntima, estaba tan estrechamente ligada a África Negra, es realmente plausible que los seres celestiales que custodiaban ese jardín o que interactuaban con los primeros humanos fueran exclusivamente de una tez que no se correspondía con la diversidad del entorno. La presencia de la reina de Saba, una figura poderosa y sabia que viajó desde el sur para visitar a Salomón, 1 Reyes 10, es otro testimonio
de la conexión entre el mundo bíblico y África. Aunque su raza no se especifica explícitamente, la tradición la asocia con Etiopía o Yemen, regiones con poblaciones predominantemente de piel oscura. Su visita no es un evento marginal, es un encuentro entre dos grandes monarcas, un intercambio de sabiduría y riqueza que demuestra la importancia de las civilizaciones africanas en el panorama geopolítico y cultural de la época. Es posible que la sabiduría que ella trajo y la conexión que estableció con el rey Salomón no tuvieran un correlato espiritual en el reino celestial. Además, el Nuevo Testamento continúa esta narrativa de diversidad. El eunuco etíope en Hechos 8, convertido por Felipe, es un ejemplo fundamental. Este hombre, un alto funcionario de la reina Candace de Etiopía, estaba leyendo el profeta Isaías cuando Felipe se le acercó. Su conversión y bautismo son un hito, a menudo considerado como el primer converso no judío en el cristianismo, y un testimonio de que el mensaje de salvación era para todas las naciones, incluyendo explícitamente a los africanos. Es razonable suponer que este hombre, que llevó el evangelio de vuelta a su tierra natal, no tuviera ángeles guardianes o mensajeros celestiales que se parecieran a él y a su pueblo. La idea de que los ángeles de Dios solo se manifiestan en una forma cultural y racial es un vestigio de un pensamiento colonial que debe ser desmantelado. La cuestión de la representación divina y celestial no es meramente simbólica. Tiene implicaciones profundas para la salud espiritual y psicológica de las comunidades. Cuando una comunidad no se ve reflejada en lo divino, puede surgir una crisis de identidad o una sensación de inferioridad. Esto ha sido particularmente dañino para los pueblos negros a lo largo de la historia, quienes a menudo han tenido que luchar contra narrativas que los deshumanizaban y los colocaban en una posición subordinada. La idea de ángeles negros se convierte entonces en un faro de esperanza, una afirmación de que la belleza, la bondad y la santidad no tienen un color de piel exclusivo, y que la presencia de Dios es verdaderamente omnímoda, abarcando y celebrando toda la gama de la creación humana. Profundicemos en los textos apócrifos y la tradición oral. Si bien la Biblia canónica es la base de nuestra fe, otras escrituras y tradiciones, aunque no consideradas inspiradas de la misma manera, ofrecen perspectivas culturales y teológicas que pueden enriquecer nuestra comprensión. El libro de Enoc, por ejemplo, que es canónico para la Iglesia Ortodoxa etíope, contiene descripciones detalladas de ángeles y de su interacción con la humanidad. Aunque no especifica la tez de los ángeles, el hecho de que este libro haya sido preservado y valorado por una tradición cristiana africana durante milenios sugiere una apertura cultural que a menudo falta en la tradición occidental. La Iglesia Ortodoxa etíope, una de las iglesias cristianas más antiguas del mundo, ha mantenido una rica iconografía propia que a menudo representa a figuras bíblicas, incluyendo ángeles, con rasgos africanos. Esta es una prueba viva de que la representación de la divinidad y de lo celestial no tiene por qué ser monolítica. La tradición oral africana, a menudo relegada al estatus de mito o folclore por la Academia Occidental, también contiene relatos de seres espirituales que actúan como mensajeros o guardianes, a menudo con características que reflejan la herencia cultural y racial de los narradores. Aunque no son ángeles en el sentido teológico cristiano, estas figuras cumplen una función similar y demuestran la universalidad de la creencia en intermediarios divinos. La supresión de estas narrativas o su descalificación ha contribuido a la idea de que solo una forma de entender lo espiritual es válida. La historia de la esclavitud y la resistencia negra también nos ofrece un lente a través del cual ver esta cuestión. Durante los horrores de la esclavitud transatlántica, la fe cristiana se convirtió,
para muchos esclavizados en una fuente de consuelo y esperanza. Sin embargo, esta fe les fue impuesta a menudo por sus opresores, quienes utilizaban la religión para justificar la esclavitud. A pesar de esto, los esclavizados reinterpretaron la Biblia, encontrando en ella mensajes de liberación y justicia. Crearon sus propios espirituales negros, himnos que hablaban de un Dios que veía su sufrimiento y prometía la libertad. En este contexto, la idea de ángeles negros se vuelve aún más poderosa. Imaginen a un esclavo encadenado, rezando por la liberación y visualizando a un ángel con su propia tez, un ángel que entiende su dolor y que se parece a su gente, trayendo un mensaje de esperanza de un Dios que no es el Dios de los opresores, sino el Dios de la justicia y la liberación. Esta visión no es una fantasía, es una necesidad espiritual. El concepto de ángeles negros desafía directamente la supremacía blanca en la teología y la iconografía. No es una mera cuestión de inclusión o diversidad en un sentido superficial. Es una descolonización de la imaginación espiritual. Implica reconocer que la experiencia negra no es solo una añadidura a una narrativa ya existente, sino una parte integral y fundamental de la historia de la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si Dios creó a la humanidad en toda su diversidad, y si los ángeles son sus mensajeros y servidores, ¿por qué limitaríamos su manifestación a una sola forma racial? La teología sistemática también debe ser reexaminada a la luz de esta perspectiva. ¿Cómo afecta la idea de ángeles negros a nuestra comprensión de la angelología, la rama de la teología que estudia a los ángeles? Si los ángeles son seres espirituales, sin cuerpo físico, ¿por qué se les atribuyen características humanas? La tradición teológica ha argumentado que los ángeles adoptan formas visibles para interactuar con la humanidad, para que podamos comprenderlos. Si esto es así, entonces la forma que adoptan debería ser comprensible y relacional para aquellos a quienes se manifiestan. Si un ángel se aparece a un etíope, ¿no sería lógico que adoptara una forma que le fuera familiar y que reflejara su propia existencia en lugar de una forma ajena? Esta no es una afirmación de que los ángeles tienen raza en el sentido biológico, sino que en su manifestación a los humanos eligen formas que resuenan con la diversidad de la creación de Dios. Pensemos en la universalidad del amor de Dios. La Biblia declara que Dios amó tanto al mundo, Juan 3:16, no solo a una parte del mundo o a un grupo racial. Este amor universal debe manifestarse en todos los aspectos de la creación y de la interacción divina con la humanidad. Si los ángeles son agentes de ese amor, entonces su representación debe reflejar la amplitud y la profundidad de ese amor, abarcando a todos los pueblos. Limitar la imagen de los ángeles a una sola raza es, en cierto sentido, limitar la percepción del amor de Dios. Esta discusión también nos lleva a reflexionar sobre el papel de la Iglesia en la perpetuación de estas narrativas. Durante siglos, la Iglesia, en sus diversas denominaciones, ha sido la principal guardiana de la iconografía y la teología. Si bien ha habido movimientos de resistencia y relectura, la narrativa dominante ha persistido. Hoy, en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, la Iglesia tiene la responsabilidad de desmantelar estas narrativas limitantes y de abrazar una visión más inclusiva y bíblicamente fundamentada de lo divino y lo celestial. Esto no es una innovación o una moda, sino una vuelta a la verdad más profunda de la palabra de Dios y a la justicia inherente a su carácter. La resistencia a la idea de ángeles negros a menudo proviene de una resistencia más profunda al reconocimiento de la plena humanidad y la igualdad de los pueblos negros. Si los ángeles pueden ser negros, entonces la idea de una jerarquía racial divinamente ordenada se desmorona. Esto amenaza la comodidad de aquellos que se han beneficiado de esa jerarquía. Pero la verdad de Dios es liberadora, no opresora.
Y la verdad es que la gloria de Dios se manifiesta en cada tono de piel, en cada cultura, en cada ser humano. En el Apocalipsis, Juan describe una visión del trono de Dios, donde una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaba de pie delante del trono y delante del Cordero. Apocalipsis 7:9. Si la multitud de los redimidos es tan diversa, es concebible que los seres celestiales que sirven a Dios y al Cordero, que son parte de esa corte celestial, ¿no reflejen también esta diversidad? La lógica interna de la propia Biblia apunta hacia una realidad celestial que es tan rica y variada como la humanidad misma. La conclusión de este viaje no es el fin, sino el comienzo. El velo ha sido descorrido, no para generar división, sino para fomentar una unidad más profunda, una unidad basada en la verdad completa y en la justicia. Al reconocer a los ángeles negros, no estamos inventando una nueva teología, sino restaurando una que ha sido oscurecida y silenciada. Estamos afirmando que la presencia de los pueblos negros en las Escrituras y en la historia de la salvación no es incidental, sino esencial, y que su reflejo en lo divino es tan válido, tan sagrado como el de cualquier otro pueblo. Esta revelación es un llamado a la acción, es un llamado a examinar nuestras propias suposiciones, a cuestionar la iconografía que nos ha sido impuesta y a buscar la verdad con una mente abierta y un corazón dispuesto. Es un llamado a las iglesias, a los teólogos, a los artistas, a que abracen esta visión más amplia y más justa. Es un llamado a los padres y madres para que enseñen a sus hijos una fe que celebra la diversidad de la creación de Dios. Y es un llamado a cada individuo para que encuentre su propio reflejo en lo divino, para que sepa que es amado, valorado y visto por Dios, exactamente como es, en toda su gloria y en toda su diversidad. La historia de los ángeles negros es un testimonio de que Dios ve a todos sus hijos, en toda su diversidad, y que su gloria se manifiesta en cada tono, en cada cultura, en cada ser. Es una historia de justicia, de redención y de profunda esperanza. Y es una historia que, a partir de hoy, ya no te será prohibida. Que esta verdad te empodere, te libere y te inspire a buscar una comprensión más profunda y más justa de la palabra de Dios. La fe no es estática, es un viaje de descubrimiento continuo. Y en este viaje a veces debemos desaprender para poder aprender. Debemos desmantelar viejas estructuras para construir nuevas, más inclusivas y más fieles a la verdad de Dios. La imagen de los ángeles negros es más que una imagen. Es un símbolo de esta descolonización teológica y espiritual. Es un recordatorio de que la verdad es multifacética y que la gloria de Dios no puede ser contenida en una sola forma o color. La iconografía siempre ha sido una herramienta poderosa para la enseñanza y la devoción. Durante siglos, las imágenes han comunicado verdades teológicas y narrativas bíblicas a poblaciones que a menudo eran analfabetas. Por lo tanto, el control de la iconografía es el control de la narrativa. Si la mayoría de las imágenes celestiales son blancas, se envía un mensaje subliminal sobre quién es divino y quién no. Reintroducir la posibilidad de ángeles negros no es simplemente añadir una nueva imagen, es cambiar el mensaje, es democratizar lo divino y hacer que el cielo sea accesible a todos, sin importar su raza. Este cambio de perspectiva no solo impacta a las comunidades negras, sino a toda la comunidad de fe. Nos obliga a todos a enfrentar nuestros propios prejuicios y a reconocer cómo la cultura y el poder han moldeado nuestra comprensión de lo sagrado. Nos invita a una humildad teológica, reconociendo que nuestras interpretaciones son siempre parciales y limitadas, y que la verdad de Dios es mucho más grande de lo que podemos comprender.
La resistencia a esta idea a menudo se basa en el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a desafiar tradiciones arraigadas, miedo a perder una identidad que se ha construido sobre una base eurocéntrica. Pero la fe verdadera no teme a la verdad. La fe verdadera busca la verdad, incluso si esa verdad nos obliga a reexaminar todo lo que creíamos saber. La Biblia, en su esencia, es una historia de liberación y de justicia. Desde la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto hasta la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. El tema central es la redención de la opresión y la restauración de la justicia. En este contexto, la idea de ángeles negros no es una desviación, sino una extensión natural de este tema. Es la afirmación de que la liberación y la justicia de Dios alcanzan a todos, incluso en las más altas esferas celestiales. Consideremos las implicaciones para la evangelización y el discipulado. ¿Cómo podemos esperar que personas de todas las naciones abracen una fe que parece excluir su propia identidad racial y cultural de las esferas celestiales? Al abrir la puerta a los ángeles negros, abrimos la puerta a una fe más auténtica y más relevante para millones de personas en todo el mundo. Les decimos que su experiencia es válida, que su belleza es divina y que su presencia en el reino de Dios es tan legítima como la de cualquier otro. La teología de la encarnación es crucial aquí. Dios se hizo carne, se hizo humano en la persona de Jesús. Esto significa que lo divino se encontró con lo humano de una manera profunda y personal. Si Dios se encarnó en un contexto racial y cultural específico, el judío del Medio Oriente, esto no significa que esa sea la única forma en que lo divino puede interactuar con lo humano. Al contrario, la encarnación nos enseña que Dios valora la humanidad en todas sus formas. Si Jesús hubiera nacido en África, ¿acaso no se parecería a los africanos? La idea de que los ángeles, como mensajeros de Dios, no reflejarían la diversidad de la humanidad en sus manifestaciones es inconsistente con este principio de encarnación y de la interacción divina con la creación. La historia nos muestra que la Iglesia ha evolucionado en su comprensión de muchas verdades. Hubo un tiempo en que la Iglesia apoyaba la esclavitud o condenaba a Galileo. A medida que la sociedad y nuestro entendimiento de la justicia y la verdad evolucionan, también debe hacerlo nuestra teología y nuestra iconografía. No se trata de cambiar la palabra de Dios, sino de leerla con ojos nuevos, despojados de los prejuicios culturales que se han acumulado a lo largo de los siglos. La búsqueda de ángeles negros es, en última instancia, una búsqueda de la plenitud de Dios. Es la comprensión de que Dios es más grande, más inclusivo, más misterioso y más glorioso de lo que cualquier representación singular puede capturar. Es un paso hacia una fe que es verdaderamente universal, una fe que celebra la totalidad de la creación de Dios. Para aquellos que todavía dudan o se sienten incómodos con esta idea, les invitamos a una profunda introspección. ¿De dónde viene esa incomodidad? Es de un apego a tradiciones que no son bíblicas, es de un miedo a desafiar el statu quo. La verdad de Dios es liberadora, y a veces la liberación requiere desaprender viejas formas de pensar. Este mensaje no busca reemplazar una iconografía con otra, sino ampliarla, enriquecerla y hacerla más fiel a la diversidad de la creación de Dios. No se trata de decir que los ángeles deben ser solo negros, sino que también pueden ser negros, al igual que pueden manifestarse en cualquier forma que refleje la rica tapicería de la humanidad. Es un llamado a la representación equitativa, a la visibilidad y a la afirmación de que todos los pueblos son vistos y valorados por Dios. En última instancia, la historia de los ángeles negros es una historia de esperanza. Esperanza de que la justicia prevalecerá, esperanza de que la verdad se revelará,
y esperanza de que todos los hijos de Dios, sin importar su raza o cultura, encontrarán su reflejo en el cielo y en la tierra, sabiendo que son amados y aceptados por un Dios que es tan diverso y glorioso como su creación. El velo ha sido descorrido. Ahora, ve y comparte lo que has visto. Que esta luz siga brillando, desvelando las verdades ocultas y construyendo una fe más fuerte, más consciente y más justa para todos. Tu participación es vital en este viaje de descubrimiento y transformación. La resistencia a esta revelación, aunque comprensible, es también un reflejo de la profunda arraigada visión eurocéntrica que ha dominado la teología y la iconografía cristiana durante siglos. Es una resistencia a desmantelar estructuras de pensamiento que, sin intención maliciosa en muchos casos, han perpetuado una narración unilateral de la divinidad y de la santidad. La incomodidad que surge al confrontar la posibilidad de un ángel con piel ébano, con rasgos africanos, no es un rechazo a la belleza intrínseca de esa imagen, sino un choque con una narrativa preconcebida de lo que es divino o celestial. Esta narrativa, a menudo inconsciente, ha modelado la percepción de lo sagrado, asociándolo predominantemente con características caucásicas, rubias, de ojos azules, una imagen que, por muy bella que sea, no es intrínsecamente más divina que cualquier otra. Este es el momento de cuestionar por qué un Jesús de piel clara es universalmente aceptado, mientras que un Jesús de piel más oscura o un ángel de tez morena provoca sorpresa o incluso rechazo en algunos círculos. La respuesta no reside en la teología, sino en la historia de la colonización, la esclavitud y la supremacía racial que lamentablemente se entrelazó con la difusión del cristianismo. Al descolonizar nuestra fe, no estamos reescribiendo la Biblia, sino liberándola de las interpretaciones y representaciones que sirvieron a agendas humanas en lugar de a la verdad divina. La teología de la liberación, en sus diversas formas, ha explorado la idea de un Dios que se alía con los oprimidos, con los marginados, con aquellos cuyas voces han sido silenciadas. En este contexto, la imagen de un ángel negro adquiere una resonancia aún más profunda. No se trata solo de una cuestión de representación visual, sino de una afirmación teológica de que Dios no solo ve, sino que valora, eleva y glorifica a aquellos que han sido históricamente invisibilizados o denigrados por las estructuras de poder humanas. Es un recordatorio de que la belleza de Dios se manifiesta en la diversidad de su creación y que esa diversidad es una fuente de fortaleza, no de debilidad. Consideremos las implicaciones de esta visión para las comunidades de fe en todo el mundo. En África, en el Caribe, en las Américas, donde las poblaciones de ascendencia africana han abrazado el cristianismo, la imagen de ángeles y santos blancos ha coexistido a menudo con una profunda desconexión cultural. Niños que crecen sin ver su propia imagen reflejada en las historias sagradas pueden, consciente o inconscientemente, internalizar la idea de que la santidad, la divinidad, está fuera de su alcance, reservada para otros. La introducción de ángeles negros en la iconografía no es un mero adorno estético, es un acto de afirmación espiritual y cultural que puede sanar heridas generacionales y empoderar a comunidades enteras. Es decirles que su piel, su cabello, sus rasgos son tan dignos de reflejar la gloria divina como cualquier otro. Además, esta reimaginación de los ángeles nos invita a una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios. Si Dios es amor, y el amor no tiene límites raciales o culturales, entonces la manifestación de lo divino debe ser igualmente ilimitada. Los ángeles, como mensajeros y representantes de Dios, deben encarnar esta universalidad. Su forma no es fija, sino fluida, adaptándose a la necesidad del mensaje y a la comprensión del receptor.
Si los ángeles son seres espirituales, sin cuerpo físico en el sentido humano, entonces su apariencia es una manifestación simbólica. Y si es simbólica, ¿por qué limitar esos símbolos a una única etnia, especialmente cuando la propia humanidad es un tapiz de colores y culturas? La Biblia misma ofrece pistas sobre esta fluidez. En varias ocasiones, los ángeles aparecen de forma indistinguible de los humanos, o con características que no se limitan a una descripción racial específica. La descripción de los serafines o querubines, con múltiples alas y ojos, o la visión de los 4 seres vivientes en Ezequiel y Apocalipsis, sugieren una realidad celestial que trasciende las categorías humanas. Si estas visiones son tan diversas y otras, ¿por qué nos aferramos a una representación tan limitada de los ángeles que interactúan más directamente con la humanidad? La respuesta, una vez más, no es teológica, sino cultural e histórica. La iconografía, a lo largo de la historia, ha sido una herramienta poderosa para la enseñanza y la evangelización. Las imágenes tienen la capacidad de comunicar mensajes complejos de una manera inmediata y visceral. Si las imágenes dominantes de la divinidad y de lo sagrado no reflejan la diversidad de la humanidad, entonces están enviando un mensaje limitante sobre el alcance del amor y la gracia de Dios. Al abrir el canon visual para incluir ángeles negros, estamos ampliando el mensaje de gracia y amor, haciéndolo más inclusivo y, por lo tanto, más fiel a la naturaleza de un Dios que amó tanto al mundo, Juan 3:16, en su totalidad, no solo a una parte de él. Este no es un llamado a la corrección política en la fe, sino a la corrección teológica y espiritual. Es un llamado a alinear nuestra visión del cielo con la realidad de la tierra, reconociendo que la belleza de la creación de Dios es su diversidad. Es un llamado a despojar a nuestra fe de las capas de prejuicio y exclusión que se han adherido a ella a lo largo de los siglos, para revelar un núcleo de amor universal que ha estado allí desde el principio. La historia de los ángeles negros es también una invitación a la humildad. Humildad para reconocer que nuestra comprensión de Dios es siempre parcial y que siempre hay más que aprender, más que desvelar. Humildad para admitir que nuestras tradiciones, por muy venerables que sean, pueden haber estado influenciadas por sesgos humanos. Humildad para escuchar las voces de aquellos que han sido marginados y para aprender de sus experiencias de fe. Solo a través de esta humildad podemos crecer en una comprensión más rica y completa de lo divino. Este proceso de reimaginación no es destructivo, sino constructivo. No destruye la belleza de las representaciones existentes, sino que añade nuevas capas de belleza y significado. No anula la experiencia espiritual de aquellos que han encontrado consuelo e inspiración en la iconografía tradicional, sino que la enriquece y la expande, abriendo puertas para que otros también puedan encontrar ese consuelo e inspiración. Es un acto de inclusión radical, de amor radical, que busca reflejar la ilimitada generosidad de Dios. Pensemos en los niños. Los niños, con su mente abierta y su capacidad innata para la maravilla, son a menudo los más receptivos a estas nuevas ideas. Si un niño negro ve un ángel negro en un libro de historias bíblicas o en una vidriera de iglesia, ¿qué mensaje recibe? Recibe el mensaje de que es visto, que es valorado, que es parte de la historia divina. Recibe el mensaje de que la santidad no es ajena a él, sino que puede habitar en él, con su propia piel, su propio cabello, sus propios rasgos. Este es un mensaje de empoderamiento que puede moldear su identidad y su fe de por vida. Y no se trata solo de la raza. La diversidad de Dios se extiende a la cultura, al género, a la orientación sexual, a la capacidad física. Si la búsqueda de los ángeles negros nos abre los ojos a la necesidad de una representación más inclusiva en la raza, ¿qué otras limitaciones debemos cuestionar?
¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestra iconografía y nuestra teología reflejen la totalidad de la creación de Dios en toda su gloriosa complejidad? La historia de los ángeles negros es un punto de partida, un catalizador para una conversación mucho más amplia sobre la inclusividad en la fe. La resistencia a la inclusión de ángeles negros a menudo se disfraza de tradición o autenticidad histórica. Se argumenta que los ángeles, si tuvieran una apariencia humana, serían de la región del Medio Oriente y por lo tanto de tez más oscura que la europea, pero no negros en el sentido africano. Sin embargo, este argumento es problemático por varias razones. Primero, la descripción bíblica de los ángeles es a menudo ambigua y simbólica, como ya se ha mencionado. Segundo, la autenticidad histórica de los ángeles es un terreno resbaladizo, ya que son seres espirituales. Tercero, y más importante, la iconografía rara vez se ha adherido estrictamente a la autenticidad histórica. Si lo hiciera, Jesús no sería rubio y de ojos azules en muchas representaciones occidentales. La iconografía siempre ha sido una herramienta para comunicar verdades espirituales de una manera culturalmente relevante. Si la relevancia cultural de hoy exige una representación más inclusiva, entonces la tradición debe adaptarse para servir a la verdad superior del amor universal de Dios. La fe no es estática, es un río vivo que fluye y se adapta, siempre fiel a su fuente, pero siempre buscando nuevas formas de irrigar la tierra. Los teólogos y artistas de cada era han reinterpretado y reimaginado las verdades sagradas para sus propios contextos. El Renacimiento reimaginó a los personajes bíblicos en el contexto de la cultura europea de su tiempo. La era moderna nos llama a reimaginar lo sagrado en el contexto de un mundo globalizado y multirracial. La visión de los ángeles negros no es una moda pasajera, sino un imperativo teológico y moral para nuestra era. Es una respuesta a la llamada de la justicia, a la llamada de la equidad, a la llamada de la verdad. Es un paso adelante en el camino hacia una fe que es verdaderamente universal, una fe que no excluye a nadie, una fe que celebra la totalidad de la creación de Dios en todas sus formas y colores. Este es un momento de profunda reflexión y para muchos de transformación. La luz que se ha descorrido no es para que la guardemos para nosotros mismos, sino para que la compartamos, para que ilumine los rincones oscuros de la incomprensión y el prejuicio. Es una luz que invita a la conversación, al diálogo, a la apertura de mentes y corazones. El impacto de esta visión se sentirá no solo en las iglesias y los espacios de culto, sino también en el arte, la literatura, la música y en la forma en que las personas de fe se relacionan con el mundo y entre sí. Se trata de un cambio de paradigma que tiene el potencial de redefinir lo que significa ser un creyente en el siglo XXI. Para aquellos que lideran comunidades de fe, este mensaje es una llamada a la acción. Es una oportunidad para examinar la iconografía de sus propias iglesias, para evaluar los mensajes implícitos que se transmiten a través del arte y la representación. Es una invitación a abrir sus puertas y sus corazones a una comprensión más amplia y más inclusiva de lo divino. Para los artistas, es una inspiración para crear nuevas obras que reflejen esta verdad, para pintar, esculpir y dibujar ángeles y santos que celebren la diversidad de la humanidad. Es una oportunidad para usar su talento para sanar, para empoderar y para glorificar a Dios de una manera nueva y profunda. Para cada individuo es una invitación a un viaje personal de descubrimiento, a examinar sus propias suposiciones, a cuestionar sus propias imágenes mentales de lo sagrado y a abrirse a la posibilidad de que Dios sea aún más grande, más diverso y más sorprendente de lo que jamás imaginaron. La historia de los ángeles negros es la historia de la fe que evoluciona, que crece, que se purifica.
Es la historia de un Dios que es tan vasto como el universo y cuyo amor abarca a cada ser humano, en cada rincón de la tierra, en cada color y cada forma. Es la historia de una esperanza que brilla más que nunca, una esperanza de que la Iglesia, en su sentido más amplio, se convierta verdaderamente en un reflejo del reino de Dios, donde todos son bienvenidos y todos son valorados. El velo ha sido descorrido y lo que se ha revelado es una imagen de Dios más completa, más gloriosa y más fiel a la verdad de su creación. Ahora, con esta nueva visión, el camino está abierto para una fe que sea verdaderamente liberadora, verdaderamente universal y verdaderamente divina. La transformación ha comenzado y tu papel en ella es irreemplazable. Continúa el viaje, comparte la luz y sé parte de la construcción de un mundo donde la gloria de Dios se manifiesta en la diversidad de todos sus hijos. Y te quiero ver en el próximo video, hermano.